Noticias de última hora, preste mucha atención. Estos son los precandidatos presidenciales de Ecuador. A menos de un año de la primera vuelta, 4 precandidatos a la presidencia se mueven para concretar sus postulaciones. Poco a poco, en Ecuador se va sintiendo el ambiente previo a unas elecciones presidenciales. Después de todo, estamos a menos de un año de la primera vuelta, que debe realizarse el 9 de febrero de 2025, según el calendario del Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones políticas deben cumplir con sus procesos de democracia interna en agosto. En septiembre será la convocatoria a elecciones. Como se parecía, no hay tiempo, sobre todo para aquellos que pretendan armar una candidatura desde cero. Por eso, algunos movimientos y aspirantes están realizando acciones para concretar e incluso promocionar las candidaturas. Estos son los precandidatos presidenciales hasta el momento. El presidente Daniel Noboa nunca ha escondido su deseo de buscar la reelección. Lo dejó en claro desde la campaña presidencial. Por eso, todos sus actos de gobierno también son vistos como parte de sus esfuerzos para prolongar su mandato hasta 2029. Además de los graves problemas del país, Noboa debe afrontar el proceso para constituir su propio movimiento electoral, ADN. Y, obviamente, debe buscar otra vicepresidenciable dada la pésima relación con Verónica Abad. Tras perder las elecciones extraordinarias de 2023, González no se ha desprendido de su actividad proselitista. En noviembre fue proclamada presidenta de la Revolución Ciudadana, aunque el líder máximo sigue siendo Rafael Correa, y no ha desmayado en comentar la política nacional ni en viajar para promover su imagen. No es seguro, pero tampoco se descarta, que Andrés Arauz sea otra vez su vicepresidenciable. De todos modos, Arauz también se mantiene activo en el proselitismo. En la política ecuatoriana siempre hay un carnavalazo, y en este año lo protagoniza Carlos Rabascal, antiguo aliado de Rafael Correa que se proclamó precandidato antes del feriado de Carnaval. Rabascal ya venía reuniéndose con organizaciones sociales para cultivar su imagen presidenciable. Pretender correr por Centro Democrático, que desde 2021 le viene tentando con la candidatura. Eso, obviamente, ha molestado a Correa, que lo atacó en la red X. Hasta ahora, el empresario de telecomunicaciones es la carta del Partido Social Cristiano para las elecciones de febrero, según lo dijo el 30 de enero Jaime Nebot. Tapic, que fue candidato en 2023, ha intentado insistir en su imagen de experto en seguridad y ha comentado las acciones del gobierno en este ámbito. Pero ha hecho una pausa para dedicarse al montañismo y analizar si decide concretar su candidatura o, más bien, si acaso se suma a la reelección de Noboa, algo que se discute en la interna social cristiana. Por ahora, no hay prisa. En más noticias. En tanto que las elecciones presidenciales serán el 9 de febrero de 2025, el próximo año. El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario y declaró el inicio de los comicios. El Consejo Nacional Electoral aprobó este viernes la declaratoria del inicio del proceso para las elecciones de 2025, en las que se votará por un nuevo presidente y nuevos asambleístas. Damos el primer paso para encaminarnos a un nuevo reto electoral. Proceso que deberá estar regido por el compromiso y transparencia de cada uno de nosotros con el apoyo de las organizaciones políticas. En este se fija el 9 de febrero de 2025 como la fecha para la primera vuelta electoral y la elección de asambleístas. Sin embargo, previo a esto se cumplirán también algunos procesos. Es así que del 12 de abril al 11 de mayo de este año se procederá con los cambios de domicilio electoral. El 11 de septiembre será la convocatoria a elecciones. Del 13 de septiembre al 2 de octubre la inscripción de candidaturas. Del 5 de enero al 6 de febrero la campaña electoral. El 9 de febrero será la primera vuelta electoral y de haber una segunda vuelta, del 24 de marzo al 10 de abril de 2025, la nueva campaña electoral. Para el 13 de abril está fijada la segunda vuelta, mientras que el 14 de mayo será ya la posesión de los nuevos legisladores y el 25 de mayo la posesión del binomio presidencial. Los funcionarios, colaboradores que han dedicado mucho tiempo y sobre la base de su gran experiencia han podido llevar adelante y presentarnos este calendario que resume satisfactoriamente todos los tiempos necesarios
para, como ya lo he mencionado, llevar adelante un proceso electoral a feliz término. Las autoridades electas en estos comicios serán nombradas para el periodo 2025-2029 y reemplazarán a las que fueron designadas a finales de 2023 en las elecciones extraordinarias tras la muerte cruzada. En el pleno de la Asamblea no hubo votos para allanarse al veto del presidente ni tampoco para ratificarse en el texto inicial. El primer mandatario deberá enviar la ley al registro oficial donde se incluye el incremento del IVA. La Asamblea no se puso de acuerdo y el incremento del IVA al 13% es un hecho. Este viernes se reunió el pleno vía virtual. No hubo los votos para allanarse al veto del Ejecutivo ni para ratificarse en lo aprobado el 6 de febrero. Con ello, opera el artículo 64 de la Ley de la Función Legislativa, que establece: si la Asamblea Nacional no considera la objeción, no se allana expresamente o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó de manera tácita a esta y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. Pero ¿cómo se dio la votación? La primera moción fue que la Asamblea se ratifique en lo aprobado, es decir, que no se suba el IVA, pero que se incremente el ISD, se ponga un impuesto a las utilidades de la banca y las empresas. Para eso eran necesarios 92 votos y solo hubo 78, que se sumaron entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. La fórmula por la que ha optado el gobierno se la ha tomado muchas veces y solo ha empeorado la pobreza. Y paradójicamente, la caja fiscal está en la peor situación de la historia. En la segunda moción se buscaban 70 votos para que el Pleno se allane al veto parcial del presidente, es decir, dar paso a que se suba el IVA, pero solo 44 votaron a favor. Se trata de ADN, Construye y varios independientes. La Revolución Ciudadana Pachacuti y una fracción independiente le dijeron no al alza del IVA. Es la única medida que nos va a permitir tener recursos de manera inmediata y sobre todo sostenible en el tiempo como lo requiere el país. El veto parcial incrementa el IVA al 13% y le deja la potestad al presidente, previo un informe del Ministerio de Finanzas, subirlo hasta el 15%, de acuerdo a la necesidad económica del gobierno. Le contamos ahora que entre el 1 y el 9 de febrero de este año el riesgo país se redujo. Analistas económicos afirman que este es el resultado de las acciones que el presidente Daniel Noboa ha tomado. Asimismo, sugieren continuar con la eliminación de subsidios. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el riesgo país bajó de 1.809 puntos a 1.519 puntos, es decir, 290 puntos tan solo en estos primeros días de febrero, y lo atribuye a las acciones políticas y económicas que ha tomado el presidente Daniel Noboa. La política económica del país está enrumbada a corregir los problemas fiscales que se han venido generando en los anteriores gobiernos. Estos problemas fiscales han tenido como consecuencia, pues, claramente el déficit público bastante elevado, un tema de bastantes problemas de flujo de caja, y evidentemente esto ha llevado a que el gobierno tome medidas un poco diferentes a las anteriores. La reducción coincide con la aprobación parcial en la Asamblea Nacional de la Ley Tributaria para el financiamiento del conflicto armado interno en contra de las bandas narcocriminales. El riesgo país en el Ecuador desde la posición de Daniel Noboa ha ido bajando de 1.743 puntos a 1.675 puntos, y desde entonces, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central del Ecuador, ha ido bajando más hasta llegar a las cifras actuales. Mire, el riesgo país influye totalmente en la tasa de interés con la que nos van a prestar, y ahora es el momento en que más necesitamos recursos. Por lo que señala que hay que continuar con las medidas necesarias, aunque no sean populares, como la focalización de subsidios. ¿Por qué es necesario quitar estos subsidios y dar esa señal importante a quienes nos van a prestar dinero? Nadie le presta el dinero si sabe que usted se gasta la plata en una fiesta o en algo que no va a recuperarlo. Ambos economistas coinciden que esta reducción aún no es suficiente para poder abrirnos nuevamente al financiamiento internacional. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea espera tener listo el informe sobre el juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, actual y ex vocal del Consejo de la Judicatura. La fase de prueba termina el martes. Murillo calificó a este proceso como una persecución política. El trámite de la solicitud de juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, actual y ex vocal del Consejo de la Judicatura, avanza en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
La presidenta de esta mesa legislativa, Pamela Aguirre, explicó que el próximo martes se cumple el plazo de 10 días que tiene para evacuar la fase de sustentación de la prueba. Dijo que cada una de las partes tuvo el tiempo necesario para exponer y defenderse. Y sobre las razones que sustentan este juicio, Aguirre explicó. Sobre la ejecución presupuestaria, ¿por qué de casi 14 millones que se tenía de presupuesto, tan solo se ha ejecutado menos de 5 millones? En la última sesión de la comisión estuvo presente Fausto Murillo. Rechazó los señalamientos en su contra y dijo que con las pruebas demostrará que no existió arrogación de funciones porque su nominación como presidente temporal de la Judicatura se produjo con el voto mayoritario de los vocales del organismo tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. Desde el 2019 que ya asumí el cargo, no han descansado para que Fausto Murillo esté fuera. Sin embargo, ya el 29 de enero cumplimos 5 años en funciones, hemos demostrado trabajo, hemos demostrado gestión. Murillo calificó a este segundo juicio político en su contra como persecución política. Dijo que hay 2 organizaciones que quieren cooptar el Consejo de la Judicatura, que por ello insisten en algo que a su criterio no tiene sustento alguno. La interpelación es sustentada por el legislador Carlos Vera del Partido Social Cristiano. Asumió este juicio por decisión del Pleno de la Asamblea. La comisión espera tener listo el informe para el Pleno la próxima semana.